Muy bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lara, Isabel, Yesmi, Dayana y Carolina. Sois dos, ¿no? Dayana y Carolina. No, tengo dos nombres, Faustino. Pero es que como hay dos caras, ¿cuáles son? Una es... Espera, que pongo la cámara. Vale, ahora sí. Ah, ¿estás tú sola? Sí, solo soy yo. Ah, como había dos caras, digo, eso es que una es Dayana y la otra es Carolina. No, ¿qué va? Muy bien. Pues entonces ya van llegando. Buenas tardes. Buenas tardes, Damaris y demás. Buenas tardes. Vamos a prepararnos para para hacer la oración. Como he visto a Lara comiendo, digo, vamos a prepararnos para tomar en lugar de para hacer. Muy bien. Pues vamos a orar. Hoy tenemos una presentación que yo espero que sea interesante. Supongo que habréis recibido las preguntas que ahora vamos a comentar después de la misión de España. Muy bien, entonces vamos a pedir, por ejemplo, a Yesmi. Yesmi, ¿estás preparada para orar? Estoy. Muy bien, entonces con la oración de Yesmi empezamos. Adelante, Yesmi. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por un día más que nos das. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta clase. Te pido que bendigas al maestro y a cada uno de nosotros, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender y comprender la clase. Todo esto lo pido y lo agradezco en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Yesmi. Muy bien, pues ya vamos llegando. Bienvenidos. Vamos a poner unas diapositivas que nos ayudarán a la parte 1, que es la exposición. Después de la exposición voy a poner las 3 preguntas que os envié y las vamos a ir comentando. Eso servirá de apoyo a los trabajos del grupo y luego ya haremos el resumen de los trabajos de cada grupo. Muy bien, pues vamos allá con la diapositiva de la misión de España. La misión de España. El primer presidente de misión. ¿Cómo llamaron al presidente Barnes? Venga, alguien que lea cómo sucedió y cómo él lo contó en su entrevista con el Departamento Histórico. Cuando alguien termina una misión, el Departamento Histórico habla con el presidente de la misión y le graban una entrevista y este fue el resultado de su entrevista. Él terminó la misión en 1973. Inmediatamente Gordon Irving, del Departamento Histórico, se puso en contacto con él y le hicieron una entrevista y eso es lo que contó sobre el llamamiento, cómo lo llamaron. Adelante, un lector o lectora. Yo lo puedo leer. Disculpa. No, léelo tú. Vale. El 6 de marzo de 1970 estaba sentado en mi oficina y la secretaria me dijo que tenía una llamada desde el Lago Salado. Cuando contesté, alguien me dijo, un momento, el presidente Harold B. Lee quiere hablar con usted. Después de saludarnos, el presidente Lee me dijo, bien, Ray, ¿qué pasaría si te pidiéramos que dejaras las estacas que supervisas como representante regional durante 3 años para salir de viaje? ¿Por qué no hablas de esta posibilidad con tu esposa y me dices qué os parecería? Cuando llegué a casa no sabía cómo decírselo, así que antes de irnos a dormir le dije, he tenido una llamada desde el Lago Salado. Y ni qué decir tiene que no pudimos dormir en toda la noche. Muy bien, muchas gracias, Dayana. El presidente Harold B. Lee era consejero en la presidencia de la Iglesia. Son los consejeros los que llaman a los presidentes de misión.
y el hermano Barnes era representante regional. En aquella época no había 70s como ahora, 70 de área, eran representantes regionales, y los representantes regionales son los que supervisan las estacas, o supervisaban, que es lo que hacen ahora los 70 de área. Y él era un representante regional, tenía estacas que supervisaba, y de repente le llaman a su oficina de trabajo. Él tenía una empresa, y el presidente Harold Galí, que lo conocía, le dijo: ¿qué te parece, Rey, si te vas de viaje? Eso quiere decir que os vais de viaje, que os vamos a llamar. Así que habló con la esposa, y ella ya dándole vueltas a la cabeza, y no pudieron dormir. Estas son las fotografías de los dos. Los dos eran de Moraga, o vivían en Moraga, California. Y ese es el tiempo en el que sirvieron, desde julio del 70 hasta julio del 73, que es cuando hicieron la entrevista. Si alguien quiere preguntar algo para añadir detalles, levanta la mano o alza la voz. Y si no decís nada, pues yo voy continuando con las diapositivas. Y entonces tomaron una decisión muy interesante, que se convierte en la pregunta número 1 de los trabajos de equipo. Adelante con la diapositiva siguiente. Sentimos que teníamos que preguntar a nuestros hijos, por tanto reunimos el consejo de familia y les dijimos que teníamos que compartir con ellos algo que era confidencial y de lo que no podrían hablar con nadie. Queríamos saber qué les parecía y si estarían dispuestos a salir de casa y dejar durante un tiempo todo atrás. Al principio hubo emociones de todas clases y finalmente todos estuvieron de acuerdo, todos unidos. Vámonos, muy bien. Ellos consultaron a los niños. Estos eran los niños, eran bastante pequeños. Entonces, claro, la presidencia de la Iglesia los llama como presidente de misión y esposa para servir juntos. Tienen que llevarse a los hijos, que todavía están en edad escolar, y ellos deciden hacer algo que a mí no se me habría ocurrido. Cuando mi esposa y a mí nos llamaron a servir en la misión de Málaga, no preguntamos a los niños nada. Dijimos: venga, al coche y nos vamos a Málaga. No les preguntamos. Pero cuando yo vi esto por primera vez, dije: qué interesante, esto no se me había ocurrido a mí. Es lo que se llaman consejos familiares, donde en este caso los padres preguntan a los hijos: mira, ¿nos ha pasado esto? ¿Qué pasa? Entonces esto es lo que tendréis que discutir los que forméis parte del equipo número 1. ¿Qué os parece que los padres pregunten a los hijos si están de acuerdo con una decisión de este tipo, o si deben tomarla sin contar con ellos, porque es un asunto de los padres y no de los hijos? Porque en realidad los que sirven como misioneros son el esposo y la esposa. Los hijos no están de misioneros. Por tanto, a los que llaman es a ellos, al matrimonio. Pero ellos pensaban que debían consultar con los hijos. Y la pregunta que hago yo para el equipo número 1 es: ¿qué os parece que preguntemos a los hijos decisiones de este tipo? ¿Y qué es lo que pensamos sobre el gobierno de la Iglesia, el gobierno por consejos, que es una cosa muy importante en la Iglesia y que debemos aprender a utilizar en la familia, en la Iglesia, en el trabajo, etc.? ¿Alguna pregunta o comentario sobre este punto que ya desarrollaremos con el equipo número 1? Seguimos. Por tanto, llamé al presidente Lee y le dije que estábamos todos de acuerdo y listos para aceptar lo que quisieran pedirnos. El presidente Lee me dijo: bien, será de carácter confidencial hasta que se anuncie. Unos 2 meses más tarde, a mediados de mayo, se anunció en el periódico de la iglesia, The Church News, pero de nuestro llamamiento se decía misión aún por determinar. Así que empezamos los preparativos, pero sin saber aún a dónde nos iban a mandar. Se suponía que deberíamos estar en Lago Salado el 23 de junio para la capacitación, y no fue sino hasta 10 o 12 días antes de nuestra partida que se nos dijo que nuestro destino era España. No teníamos ni idea
de que hubiera obra misional alguna en España, y nos abrumaba pensar en viajar a ese país desconocido. Y cuando fuimos al Lago Salado, todo el mundo estaba entusiasmado con nuestro destino, diciéndonos que nos había mandado a un gran país. Muy bien. El presidente Barnes, él fue misionero en Argentina, hablaba español, suponían que los mandarían a un país de habla española, pero como ellos no pensaban que hubiera iglesia todavía en España, ellos suponían que se quedarían en América, ¿no? Centroamérica, Sudamérica. Entonces, claro, a los hijos les dijeron, no podéis decir nada. Y cuando por fin viene el Church News, donde aparecen ya los presidentes de misión que han llamado, con sus destinos y todo, ya podrían comentar a sus amigos y hacer sus planificaciones y sus equipajes y todo. De repente, cosa que suele ocurrir a veces, van al Church News y dice que todavía no está determinado el lugar. Así que tienen que hablar con los hijos y decirle que todavía no podéis decir nada porque aún no sabemos nuestro destino. Y ni siquiera pueden hacer preparativos, porque no es lo mismo ir a un país tropical que a un país frío, etc. Entonces, ahí seguían con esa incertidumbre hasta que poco antes de la capacitación de presidentes de misión en Lago Salado se enteran que fuera España. Eso les obligó a reorganizar completamente todos sus planes y entonces ya los hijos podían hablar de dónde iban a servir como familia. Y algo de lo que he dicho allí, aquí del presidente Barnes. Adelante. ¿Quién se anima? El presidente Barnes. Ralph Raymond Barnes nació en Lago Salado el 14 de abril de 1927. En 1944 estudió en la Universidad de Utah y fue jugador del equipo de baloncesto que ganó en el Madison Square Garden los campeonatos nacionales. Sirvió una misión en Argentina de diciembre de 1946 hasta septiembre de 1949. Se casó con Cloris Bauman el 23 de junio de 1950. Gracias, Lara. Este es un resumen biográfico del presidente que nosotros llamábamos presidente Barnes. No sabíamos cómo se pronunciaba el nombre en aquella época. Pero era un nombre muy especial. Y ahora haré un comentario después de que leáis esta descripción que hizo alguien de su aspecto físico. Adelante. Vale. Buenas noches, Faustina. Buenas noches, hermano. Hola, Cintia. El presidente Barnes medía cerca de 1,90 metros de altura, de complexión atlética, pelirrojo con ojos azules. Llamaba la atención allí donde estaba. Era extrovertido, un gran comunicador y alguien que inspiraba confianza. El tipo de persona que era necesaria para abrir una nueva misión. Muy bien, gracias, Cintia. Yo lo recuerdo muy bien porque él llegó a España en julio y a mí me encontraron sus misioneros en octubre, unos meses después. Y los que en aquella época nos uníamos a la iglesia, dejábamos una iglesia grande, la iglesia católica, con grandes capillas, con muchos amigos, con la familia, con mucha compañía, y de repente nos metíamos, como en mi caso, cuando me encontraron los misioneros, en un sótano, o mejor dicho, en un semisótano, en el centro de Madrid, ahí como si fuéramos un grupo ilegal escondido en las catacumbas, perseguidos por los romanos, con 4 gatos allí. Entonces era un cambio realmente, es que como dije, pero bueno, yo de donde vengo, de la gran iglesia, donde yo voy a misa todos los domingos, que suena el órgano y que hay allí esa solemnidad y todo eso. Y aquí me encuentro de repente en ese rinconcillo ahí escondidos. Entonces, claro, cuando este hombre, el presidente Barnes, que era un hombre grande, un hombre te veía, abría los brazos y te daba un abrazo y te sentías allí dentro de sus brazos compensado por la soledad que te suponía el haber dejado una iglesia y dejado todos los amigos, porque ahí lo dejabas todo. Incluso yo comento en el libro que perdías hasta tu nacionalidad, porque recuerdo que yo recibí las charlas en la pensión donde vivían los misioneros, en aquella pensión
había un asturiano que estaba trabajando en Madrid y estaba también de pensión, que luego también se bautizó. Y él tenía una hermana monja, una familia muy católica, y vivía allí con los misioneros. Y cuando yo empecé a recibir las charlas, pues él me comentaba, bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Yo lo estoy pensando y es que no sé qué hacer. Porque claro, mi madre me ha dicho, hijo mío, los americanos pueden ser mormones, pero los españoles tenemos que ser católicos. Entonces había ahí incluso un conflicto de identidad. Si cambiabas de religión, cambiabas de país. Es lo que se conoce, si alguien tiene interés de investigar, una identidad transnacional. Es decir, sin salir de tu país, cambias de identidad y hasta de nación. Entras en una nacionalidad nueva, formada por, como se dice ahora, una nacionalidad virtual, formada por personas de todas partes del mundo. Los grupitos que hay de la Iglesia en todas partes, que da pues el reino de Dios disperso, ¿no? Que algún día se reuniría en el milenio, etc. Así que esa es una experiencia. Y el presidente Barnes era ese tipo de persona que hacía falta al principio, donde el sacrificio personal era muy grande y él, con su cariño, compensaba esa pérdida. Hasta ese momento España era todavía misión de Francia. Así que lo que estaban haciendo era, una vez que el presidente Barnes viniera a España, ya se cerraba la frontera de los Pirineos y España ya se convertía en una misión, no en una zona de la misión francesa. Así que aquí tenemos al presidente de la misión francesa todavía, presidente que ya vimos, Smith Benjamin Greffen, con su esposa en la oficina de la misión de París, y el presidente Packer fue el que le informó que ya iban a dividir la cosa. A ver qué dice aquí, ¿quién quiere leerlo? Yo lo leo. España, una misión separada de Francia. El día 12 de junio de 1970, el elder Boyka Packer llamó por teléfono a Smith B. Griffin, presidente de la misión francesa, para informarle que España se convertiría en una misión separada de Francia, con Ralph Raymond Barnes como presidente. Esta noticia emocionó al presidente Griffin y al mismo tiempo le entristeció porque se había encariñado con la misión y con los misioneros que servían en España. Gracias, Isabel. La última vez que vimos al presidente Griffin fue en la Casa de Campo de Madrid con el elder Romney en la dedicación de España. Muy bien, pues entonces ya se organizó la misión de España. Se organizó el 1 de julio de 1970 con la división de la misión francesa. ¿Y qué pasa con los americanos? ¿Quién se va a encargar de ellos? Bueno, pues el distrito del Mediterráneo Occidental, formada por las bases militares y las ramas que habían dentro de las bases, se convirtió en también parte de la responsabilidad del presidente de la misión de España. Así que el presidente de la misión de España tenía que supervisar a los españoles, los poquitos que se habían ido formando alrededor de las bases americanas, que significaba que también tenía que ir a las Azores y a Kenitra en Marruecos, y que tenía toda la parte del distrito del Mediterráneo Occidental, y una iglesia creciente, que era la de las ramitas españolas que estaban surgiendo al lado de las bases militares. Así que el 8 de julio del 70 fueron a París, como hacían los primeros misioneros, el presidente Barnes, la esposa y sus 5 hijos, y después de hablar con el presidente Griffin y recibir pues todo lo que hay que recibir en un cambio de presidente de misión, el 10 de julio volaron de París a Madrid y en el aeropuerto se encontraron con que allí le estaban esperando. No era un país sin misioneros. ¿Cuántos misioneros había allí? Pues 36. Los misioneros que el presidente Griffin había ido recibiendo desde que llegaron los primeros 4 y que vimos en la clase anterior cómo se fueron multiplicando. Y cuando por fin llegó el presidente Barnes, se encontró con que había 36 misioneros. Yo tengo aquí la fotografía de todos ellos. Estos eran los misioneros. Aquí están, por ejemplo, los 2 que empezaron a darme las charlas. Abajo, en la columna segunda, el segundo de la derecha, era el de David Hall, que fue el que me dio la primera charla, con el misionero tercero de la derecha de abajo, el elder Bunnell. El primero de la derecha de la segunda columna es el elder Olivero, que ahora él vive en Barcelona, que yo trabajé mucho con él como el supervisor de seminarios e institutos años después. Así que aquí hay muchos misioneros de mi época. La primera vez que fui yo a una reunión sacramental me senté en la última fila, en las sillas, allí en aquella capilla del semisótano. Anunciaron un himno. En la Iglesia Católica no teníamos himnarios, así que yo cogí un himnario y yo no sabía cómo se cantaba aquello. Yo, si me hubieran dejado, había cantado las líneas una detrás de otras, sin saltar. Y de repente un misionero me vio perdido y se sentó a mi lado y me enseñó con el dedo cómo ir cantando. Jesús es mi luz.
Me emociona de pensarlo. ¿Quién fue el que me ayudó? Pues el de abajo del todo, a la derecha, la última línea, el segundo de la derecha es Barrus. Él fue un misionero altísimo que se sentó a mi lado y me enseñó a cantar el himno. Por tanto, cada cara es una historia. Por ejemplo, arriba del todo, 1, 2, 3, 4, 5. El cuarto de arriba, desde la izquierda hacia la derecha, está el de Johnson. Él fue el secretario de distrito que firmó la hoja de mi bautismo. El primero que hay arriba a la izquierda, el del Chequi, es uno de los primeros que llegó, que yo estoy en contacto con él con frecuencia porque entra en mi página web y en mi página de Facebook y de vez en cuando charlamos. Abajo en la segunda línea, a la derecha, de derecha a izquierda, está el del Herrero, Ángel Herrero, que estoy en comunicación con él también. Él estaba en la misión cuando yo me bauticé y luego volvió y formamos parte de aquella rama. Y así sucesivamente. Vamos a ver algunos de los que hay abajo hoy en la presentación. Así que esos eran los 36 misioneros que estaban en el aeropuerto diciendo: presidente, bienvenido. A ver, vamos a leer rápidamente. Adelante. El presidente Griffin había atribuido a los misioneros en las ciudades en que se habían instalado las bases... Distribuido a los misioneros. Perdón, no sé qué dije. Había distribuido a los misioneros en las ciudades en que se habían instalado las bases militares hispano-norteamericanas, Madrid, Sevilla y Cádiz, y había enviado también algunos misioneros a Barcelona. Estas eran, pues, las 4 ciudades en que se estaba predicando el Evangelio a la llegada del presidente Barnes. Gracias, Santiago. Así había misioneros en Madrid, había misioneros en Sevilla, había misioneros en Cádiz, que había 3 bases militares, y también en Barcelona, como ya vimos en la exposición. Así que llegó el presidente Barnes, había solamente misioneros en 4 ciudades, así que su misión era empezar ya a expandirlos y a decidir dónde. Así que, principio, ¿cómo empezó todo? ¿Quién hay por ahí para leer el comienzo? R. Raymond Barnes. Una cosa es que te llamen a servir en una misión ya establecida y otra muy diferente, que te llamen como nos llamaron a nosotros. Llegamos con nuestras maletas y nada más. No había ni casa ni oficina de misión. Y la pregunta era, ¿por dónde empezamos? José María Oliveira alquiló un piso para nosotros, demasiado pequeño para una familia numerosa. Y ni siquiera había teléfono en el piso. Como no tenía una oficina, empecé a usar una de las aulas del local que se había alquilado como capilla. Tiene una mesa pequeña, una máquina de escribir portátil que había traído de mi casa. Eso es lo que tenían, no había más. Iba a esa capilla del semisótano, en un rinconcillo, con una máquina de escribir de esas portátiles de los Boy Scouts en las tiendas de campaña. Y allí empezó todo, sin teléfono. ¿Os imagináis? Teléfonos de misioneros por España y sin tener teléfono para hablar con ellos ni que ellos te llamen a ti. Porque en aquella época no era fácil conseguir teléfonos. Él pidió un teléfono en el piso donde estaban y dijeron que tardaría no sé cuántos años. Entonces dijo, no puede ser. Así que este era el principio de la nueva misión. Poco a poco fueron organizándose, compraron un chalecito en Madrid y esta es el chalecillo que se convirtió en oficina de misión, que yo lo recuerdo muy bien porque íbamos allí con frecuencia. Antes estaban situados provisionalmente en la avenida del Generalísimo y finalmente este chalecillo de la calle San Telmo, que para nosotros es un recuerdo histórico muy interesante, se estableció la oficina de la misión. Esta es la zona donde estaba la oficina de la misión y aquí está el presidente Barnes, ya en esta época el presidente Lee, que se le llamó, ya era presidente de la iglesia. Esta es la oficina de la misión con la bandera americana y la bandera española, que era muy típico en aquel momento. En el jardín se hicieron una foto, él y su esposa, esto es diciembre del 71, es decir, meses después de haber llegado ellos a la misión, porque la oficina no la consiguieron hasta un año después. Y el presidente Barnes, después de que yo me bautizara, en aquella época había que esperar un año para ser elder. Ahora no, ahora te hacen elder casi inmediatamente después de bautizarte. En aquella época no, a mí me bautizaron con 20 años, estuve 3 meses de diácono. Y como parece que lo hice bien, estuve otros 3 meses como maestro en el Sagrario de Aarón. Y luego otros 3 meses como presbítero. Y luego había que esperar un año para ser elder. El presidente Barnes estaba pensando, a este Faustino tengo yo que mandarlo a la misión. Entonces consiguió permiso para que me hicieran elder antes de terminar el año. Entonces me dijo, Faustino, ¿tú estarías dispuesto a ir a una misión? Yo me asusté, digo, uy, madre mía, pero si yo digo a mis padres que me voy por ahí, van a pensar que esto es una secta que rapta
a los jóvenes y se los lleva por ahí al extranjero. Y yo dije, bueno, sí, hombre, si usted consigue, yo ahora tengo que irme a la mili. Si usted consigue permiso de Franco, que pospongan mi mili 2 años, pues bien. Y yo crucé los dedos y él dijo, de acuerdo. Entonces el presidente Barnes se fue, no sé con quién habló, con los abogados de la iglesia o de fuera, y al final vino y dijo, Faustino, no lo he conseguido. Digo, ya me lo imaginaba yo que Franco no iba a permitir que una religión como esta se llevara a sus jóvenes cuando tenían que ir al ejército. En aquella época había que ir a la mili, y yo tuve que ir a la mili 1 año y medio. Al final, cuando volví de la misión, ya había otro presidente de misión, entonces mi esposa y yo, antes de casarnos, dijimos, vamos a ver el presidente de la misión y vamos a ser misioneros. Porque yo ya había terminado la mili y todo. Entonces fuimos al presidente de la misión, que se lo veremos la semana que viene, el presidente Stevens. Le dijimos, presidente, nosotros estamos listos para casarnos, pero estamos dispuestos a hacer una misión antes de casarnos. Y el presidente Stevens, que nos conocía muy bien y nos tenía mucho cariño, dijo, casaos, que ya tendréis tiempo de servir una misión. Y en efecto, años después nos llamaron de presidente de misión a Málaga. Y el presidente Barnes nos hizo el honor de visitarnos. Y aquí tenemos al presidente de la misión, de cuando yo estaba recién bautizado con su esposa, con 2 misioneros, del que hablaremos después, de la época, que también se casaron, y nosotros allí en la casa de la misión de Málaga. Aquello fue una experiencia única, tener a nuestro presidente de misión siendo presidente de misión. Me imagino que para él ver a su querido investigador convertido en presidente de misión pues fue una experiencia también única. Finalmente alquilaron también una casa de misión. Aquí tengo una fotografía del Paseo de La Habana, donde estaba la casa de la misión en aquella época. Y en esos tiempos tuvimos 3 presidentes de rama. Los primeros presidentes fueron Timmins, que ya lo comentamos. Después fue Oliveira, que también lo comentamos, y luego Wallace Baker. Estos fueron los 3 primeros presidentes de rama de Madrid, de la iglesia. Entonces se organizaron. Yo, una semana después de mi bautismo, que nada más que había una rama, cuando yo estaba conociendo la iglesia, se dividió una semana antes. Y se llamó como presidente de Madrid 1 a Wallace Baker y a Billy Fotheringham, que ya hemos visto anteriormente en Madrid 2, que fue mi presidente de rama después de mi bautismo. Aquí están los 2, Madrid 1 y Madrid 2. Eso es todo lo que había cuando yo me bauticé en todo Madrid. Y aquí tenemos una fotografía en la puerta del edificio. Si entráis por esa puerta que hay detrás de la foto, a la izquierda hay una escalerita que baja al semisótano y ahí está la capilla. Así que en la puerta nos hicimos una fotografía, pues el grupito de que había en aquella época, con unos cuantos misioneros, los miembros de entonces, los niños, con la familia Barnes. Uno de los hijos de la familia Barnes están en el frente. Y la hermana Barnes se hizo una fotografía en los jardines de la capilla, del edificio, conmigo y con las 2 chicas de las que yo me enamoré antes de casarme con la otra. Las amigas de entonces, mis amigas del alma. Éramos jovencitos en aquella época. Entonces aquí tenemos algunos de los misioneros. Y en aquella época no era fácil predicar el evangelio porque la ley de libertad religiosa era todavía algo muy nuevo y los españoles no estaban acostumbrados a que hubiera libertad. La libertad es una cosa que hay que aprender a usar, y aquí no la usaban muy bien. Así que pasó algo muy interesante con los misioneros y la policía, lo que llamaba una línea muy fina que explicó el presidente Barnes en su entrevista. Adelante. Con la aprobación de la Ley de Libertad Religiosa ya podíamos empezar la predicación. Uno de los puntos de la ley que convertía el proselitismo en algo delicado decía que las confesiones religiosas deberían respetar la religión católica, que era la religión de la nación española, y que se prohibía todo aquello que supusiera perturbar la intimidad personal o familiar, o que se pudiera interpretar como coacción física o moral. Se consideraba, pues, fuera de la ley todo proselitismo que ganara adeptos en contra de estos derechos. La obra misional se convertía así en algo complicado. Ya leímos algo de esto en las constituciones y demás. Entonces, no era fácil. Y el primer problema con la policía lo tuvo el elder Hansen, que no hace mucho estuvo en Madrid en una reunión de pioneros, y recuerdo muy bien su visita. Y él contó así, bueno, el presidente Barnes contó así el problema que tuvo el elder Hansen con la policía. Adelante. El primer verdadero problema que tuvimos en este sentido fue a principios de 1971.
El elder Michael Hassen y su compañero estaban hablando con las personas en las calles de Madrid. Y el elder Hansen paró a un hombre que resultó ser un policía de paisano. Este hombre empezó a gritar: no me gusta lo que usted está haciendo, me está coaccionando. Y diciendo esto lo agarró y se lo llevó a la comisaría más cercana. Su compañero, que en ese momento estaba hablando con otra persona, vio cómo se llevaban a su compañero y me llamó por teléfono muy nervioso: presidente, se han llevado a mi compañero, se han llevado a mi compañero. Lo retuvieron por 2 horas y media y mientras su compañero daba vueltas por los alrededores esperando que lo soltaran, finalmente lo dejaron en libertad con la petición de que se presentara a la comisaría la mañana siguiente. Muy bien, gracias. Esta fue la primera experiencia con la policía. Bastaba que alguien dijera: me estás perturbando mi intimidad, para que ya automáticamente acabara en la comisaría. Otra misionera que tuvo problemas fue la hermana Eastwood, que contó así el presidente Barnes en resumen su problema. Adelante. El siguiente problema fue con 2 misioneras, las hermanas Eastwood y Perry, que estaban llamando a las puertas en Sevilla. Dejaron una tarjeta a una criada en una casa y al volver al día siguiente las estaba esperando el dueño de la casa con 2 comisarios de policía. Las acusaron de perturbar la intimidad de la familia. Ellas le comentaron que en realidad bastaba con que dijera que no estaba interesado, pero él, que era abogado y profesor de la Facultad de Derecho de Sevilla, y uno de los que habían trabajado en la elaboración de la Ley de Libertad Religiosa, les dijo que sí estaba interesado en evitar que se difundieran sus creencias. Posteriormente las acusó de estar propagando la doctrina de la poligamia. Las metieron en un furgón de policía y las llevaron escoltadas por guardias armados a la comisaría. Fue una situación bastante difícil para estas misioneras. Muchas gracias. Este es el resumen que hizo el presidente de la misión. El primer día que fui yo a la capilla de ese semisótano, el primer domingo, que yo un poco con miedo, que no sabía exactamente qué me iba a encontrar allí abajo, con mucha timidez entré y me encontré con la hermana Eastwood y su compañera. Así que cuando leí esta experiencia me acordaba mucho de ella. Y finalmente conseguí que alguien me diera su correo electrónico, estoy hablando de años después. Ella me contestó contándome toda la historia de cómo pasó esta experiencia. Yo en aquella época era 70 de área y ella me dijo: Elder López, en efecto, me acuerdo de usted cuando vino a la iglesia. Y le dije que si me podía contar toda la experiencia completa y me la contó en una carta donde ella cuenta que tocaron la puerta, en aquella época la costumbre era, y llegaban a la casa, dejaban una tarjeta con el siguiente pensamiento: si supiera que Jesucristo ha venido a la tierra en nuestra época, ¿le gustaría saber algo más? Dejaban la tarjeta y días después volvían. En la casa de la que estamos hablando se presentó la criada, recogió la tarjeta y se marcharon. Después volvieron para recoger la tarjeta y le dijeron: sí, pase usted, pasen ustedes. La llevaron a la biblioteca y ahí estaba el dueño de la casa con la policía, que la metieron en un furgón con policías armados, así la llevaron hasta la comisaría. Fue una experiencia tremenda para ellas, que dice que necesitaron después dormir varios días en su piso para recuperarse de aquella experiencia que fue tremenda porque no sabían a qué se estaban enfrentando. Así que esta era la situación. Aquí ya hace un resumen de toda la experiencia que tuvieron, muy interesante. Esta es la carta muy larga con todos los detalles. Entonces el presidente Barnes dijo: tengo que hacer algo. Yo no puedo tener a los misioneros metidos en las comisarías y quizá en los calabozos mientras predican. Entonces preparó un plan para abrir las puertas y eliminar este problema. Y hizo lo siguiente: preparó lo que yo llamo aquí un puente con los gobernadores, que eran los que tenían la autoridad dentro de las diferentes provincias. Y dijo así: 22 a 28 de enero del 72. Venga, ánimo. Mientras estaban en las zonas de Granada y Sevilla, el presidente Barnes dio a los misioneros de cada ciudad un paquete con un libro de Mormón, el libro Conozca a los Mormones, un disco del coro del tabernáculo y una carta del presidente de la misión para que lo entregaran al gobernador de las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla, Jaén, Córdoba y Granada. Las provincias tenían un gobernador y este gobernador pues era
el que decidía. Entonces, bueno, si conseguimos que los gobernadores se den cuenta que los misioneros no son nada peligrosos y que estamos cumpliendo con la ley, a lo mejor evitamos que tengan estos problemas. Entonces, hubo un gobernador que respondió y en los archivos de la Oficina de la Misión de Madrid encontré esta carta del gobernador de la provincia de Sevilla, en la que él respondió a este paquete de regalo que el presidente Vance le dirigió. ¿Podéis verlo bien desde ahí? ¿Alguien tiene buena vista para leerlo? ¿Quién tiene buena vista? Distinguido señor. Distinguido señor, con mucho gusto he atendido su amable deseo y he recibido en audiencia a los miembros de esa comunidad, los cuales me entregaron en su nombre el libro Mormón, Conozca a los Mormones y el volumen segundo de Mormon Tabernacle Choir, los cuales han sido muy de mi agrado, haciéndoles presente por todo ello mi personal gratitud. Creo que de todas las formas se puede llegar al conocimiento de Dios y todos los caminos son buenos y no hay ninguno exclusivo cuando el fin es ese. Aprovecho gustoso la ocasión para hacerle presente el testimonio de mi consideración personal más distinguida, suyo afectísimo amigo Ramón Muñoz González Bernaldo de Quirós. Un hombre muy franquista de aquella época, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante aquí, ¿no? Que dice Xavier, tú que eres el especialista. Estamos hablando de que en aquella época o católico o nada, y si no eres católico, mucho cuidado, si entorpeces a la Iglesia Católica. Entonces dice, ¿qué dice el segundo párrafo? Creo que de todas las formas se puede llegar al conocimiento de Dios y todos los caminos son buenos y no hay ningún exclusivo cuando el fin es ese. Entonces, dicho esto por un gobernador franquista de la época, mira de arriba del todo cuál es el membrete de la carta. Sí, sí. Eso es como si recibimos una carta con la esvástica en Alemania. Bueno, pues el gobernador dice que está bien, no pasa nada, todos los caminos son buenos, ¿no? Bueno, que lo diga el gobernador ya es un buen paso. Y después dijeron, ahora vamos a hablar con los alcaldes, porque los alcaldes también tienen autoridad, ¿no? En los correspondientes municipios. Así que el 18 de febrero hicieron lo mismo y fueron a los alcaldes de Tarrasa, Sabadell, Badalona y Hospitalet, y una copia al gobernador de Barcelona, y yo también encontré en los archivos la respuesta de uno de los alcaldes, el de Badalona, que dijo lo siguiente: distinguido señor. Correspondo a su amable escrito del 14 del pasado, que me ha sido entregado en esta fecha por su delegado en nuestra ciudad, acompañado de unos libros y un disco que mucho estimo por lo que representa de atención hacia esta alcaldía. Excuso indicarle que habrán de encontrar en la misma todo el apoyo necesario para que la libertad religiosa existente en España les sea aquí naturalmente asegurada dentro de los cauces legalmente establecidos. Con mi cordial consideración les saluda atentamente y la firma. Muy bien, gracias. Así que creo que estas palabras son muy importantes, ¿no? Que diga el alcalde, no se preocupe usted, que tiene todo mi apoyo para que la libertad religiosa que hay en España se asegure. Y ahí poco a poco el presidente de la misión está viendo las puertas de los gobernadores en las provincias, de los alcaldes en las ciudades, para que no haya ningún problema. Y luego dijo, bueno, ¿qué hago con la juventud? El presidente Vance fue misionero en Argentina, él fue jugador de baloncesto, así que él dijo, vamos a hacer algo para lo que yo llamo el puente. Ya hemos hecho un puente con los políticos, vamos a hacer un puente para la juventud. Y organizó lo siguiente. Adelante. Organizamos una vez un grupo musical. Como había en la misión 3 o 4 misioneros que tocaban la guitarra y 3 o 4 vocalistas, decidimos formar un conjunto musical. Estuvimos pensando qué nombre darle. Pensamos que con el nombre de los mormones no iríamos muy lejos. Finalmente decidimos llamarlos los Salt Lake City. Se dedicaron a cantar música folk y los dejamos ir de gira por todo el país. Tuvieron bastante éxito e incluso salieron en la radio. Esto tiene su gracia, ¿eh? Hombre, lo tiene. Vamos a verla ahora mismo. Aquí tenemos, él escogió a 6 misioneros. Vamos a ver misioneros talentosos. Y vamos a formar un grupo musical. Y vamos a ir por toda España para que canten, a ver los jóvenes si se interesan en la iglesia. Y estos son los primeros que llamaron, porque ha habido que sustituirlos según iban volviendo a casa. Aquí tenemos los 6 misioneros que yo recuerdo muy bien, y iban cantando por todas partes. Aquí tuvieron sus uniformes, sus guitarras, y aquí están listos. Los Salt Lake City. Y empezaron a salir incluso en los periódicos de juventud. La música folk tiene un origen mezclado porque cada región reclama haber sido responsable de alguna faceta de ella. Y aquí están, es la revista de Badalona.
haciendo publicidad de este grupo americano que ha venido aquí a cantar, ¿no?, música folk. Y también salió en este de Tarrasa, los Salt Lake City. Ahí tenéis las fechas, son recortes que había en la oficina de la misión de toda la prensa que iba publicando la gira de estos misioneros, o mejor dicho, de estos estadounidenses que son muy famosos en América y han venido aquí a cantar entre nosotros. Aquí una revista musical, Tú y Yo, El Mundo del Disco. Mañana actuará en Valencia el grupo Los Salt Lake City, el periódico de Levante, año 72. Y aquí tenemos El Ideal de Granada, Patria de Granada, recital de música folk. Hoy recital folk en ese que es el colegio Isabel la Católica, por el grupo norteamericano Salt Lake City. La actuación del conjunto Salt Lake City en el colegio Isabel la Católica. Actuaban en los colegios en todas partes. Y si queréis que escuchemos alguna canción de ellos. Sí. Vamos a ver cómo era la música que ellos tocaban. Tengo aquí unos segundos de su música. On the first part of the journey, I was looking at all alive. There were plants and birds and rocks and things. There were sands and hills and plains. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full. I've been through the desert on a horse for those days. Felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name. No, qué gracia poder decir que yo en la misión pude ser un músico profesional reconocido en España. Pero en aquella época cualquier cosa valía porque había que entrar por donde fuera, ¿no? Y hemos visto ahí cientos de jóvenes en Granada, cientos de jóvenes en Cataluña. Yo encontré un disco, me dijeron una vez que estuvieron en una tienda de discos y había allí un montón, una caja que estaban liquidando, y resulta que eran los Salt Lake City, que está firmado por atrás por ellos. Y es pues un disco de la época, no sé si es de vuestra época, el disco de vinilo. Esto lo llamaban un LP, que significa long play, de larga duración. Y luego estaban los pequeñitos, que eran los discos, ¿cómo lo llamaban a los pequeños? Singles. Los singles, gracias Raquel. Así que esto es una joya, una joya. Pensar que los misioneros podían ir por ahí con las guitarras cantando y predicando el Evangelio con música, que es como entra para la juventud. Seguimos con esta idea en las diapositivas. Bueno, aquí está. Seguían los periódicos de juventud publicando, y en medio de estos rockeros aparecen los Salt Lake City. Entrevista con Salt Lake City. Y aquí hablan con ellos. ¿Qué pasaría si triunfaran cantando? Nosotros no somos realmente músicos. Faustino, estoy viendo ahora mismo en un sitio que se llama Todo Colección un disco de los Salt Lake City editado por Diablo, vale 30 euros. Un vinilo, ¿eh? Ahora que lo has dicho, Isabel, la compañía de discos se llamaba Diablo. Sí. Interesante, como hemos dicho antes, que la compañía que, digamos, promocionaba los discos de los misioneros de la Iglesia de Jesucristo era el Diablo. ¿Y tú por cuánto lo compraste, ese LP? ¿Cuándo fue? ¿Cuánto te costó? Yo no me acuerdo, hace tanto tiempo, en aquella época de las pesetas y tal, no me acuerdo.
Pero sí me acuerdo que bueno, esto me lo regalaron cuando compraron varios, estaban liquidando. No sé si era una oferta como lo que dice Isabel, pero es un disco que tengo yo ahí como oro en paño recordando aquella época, ¿no? Y salían, como veis aquí, en todo tipo de... Y entonces surgió lo del disco. A ver, ¿quién quiere leer esto? Grabar un disco. Alguien los escuchó en Barcelona y les dijo, quiero que grabéis un disco, estoy dispuesto a patrocinaros. Pensábamos que aquello sería una locura, pero le dejamos seguir con sus planes, porque podría ser una buena manera de dar a conocer la iglesia. Tomaron fotos para la funda o carátula del disco, en la cual se explica quiénes eran, qué canciones cantaban y demás. Así que alguien los escuchó y dijo, oye, yo puedo patrocinaros y puedo grabar un disco con vosotros. Después empezaron todos los planes y aquí tenemos el disco que acabo de mostrar. Y no solamente eso, aquí veis lo que decía antes Isabel, los Salt Lake City junto a rock and roll y todo esto de música de la época, y abajo pues la compañía Diablo, que era la encargada de difundir la música religiosa. Tenemos un disco que fotografié, del que tengo aquí, y diferentes fotografías porque grabaron diferentes discos. Aquí tenemos otra de las imágenes, presentan folk americano. La fotografía de Salt Lake City en el Parque Güell de Barcelona. Esta foto se usó para la carátula de uno de los discos sencillos que decíamos antes, los singles que decía Raquel. George O'Brien, que era uno de los cantantes que está ahí, su hija era miembro de la Universidad Brigham Young y me trajo información de su padre. Así que aquí tenemos algunas de las imágenes que he utilizado antes para la música, grabando, preparándose para los discos que iban a grabar y para las presentaciones. El que tiene el cigarrillo no es miembro de la iglesia, es el que está ayudándoles en lo técnico. Y aquí están cantando en Montjuïc. Aquí están todos los preparativos, aquí donde ellos van a cantar, se va a llenar todo ahí en Montjuïc, en Barcelona. Son imágenes que habéis visto antes cuando cantan. Hay una foto de los Beatles, así, ellos están imitando a los Beatles, empujando una furgoneta, música de la época. Es en la oficina de la misión que decimos. Y aquí tenéis, fijaos, en el Generalife, la cantidad de jóvenes que hay ahí. Cientos de jóvenes escuchando a estos músicos estadounidenses que son muy famosos en su país y han venido a España a cantar música folk para nosotros. Y cuando terminaba la función, pues repartían esta hoja, ¿no? Los invitamos, interpretamos para el deleite de nuestros espectadores la forma de expresión musical más universal y popular, la música folk, derivada de varios periodos y tal. Ahora, volviendo atrás, os guste, Peter, y lo que cantaban aquí están, Peter, Paul and Mary, Carole King, Crosby, Stills and Nash, Simon Garfunkel, Donovan y América, etc. Dice, esta vez quisiéramos dejar con vosotros más que una buena memoria de música, algo que no se desvanece con el tiempo, de valor permanente, que beneficia a todos. La música folk es para todos, también nuestro mensaje. Si habéis sentido un espíritu especial esta noche, os invitamos a saber más. Estaríamos contentos de poderlo compartir. Y ahí ponen nombres y luego ponga usted sus datos y podéis escribirnos o llamarnos a la Iglesia de Jesucristo, Misión de España, que hay en San Telmo. No tenemos, desgraciadamente, un estudio de la cantidad de personas que conocieron la iglesia por medio de esta música, pero bueno, esto es lo que repartían al terminar la función y los que querían saber algo más del mensaje de estos músicos, pues utilizaban esto. La música como herramienta al servicio de la predicación en el mundo joven. Aquí tenemos una visita del Elder Barnes, del Elder Romney a la misión. En aquella época él la supervisaba, pues ya vimos que fue el que dedicó a España. Fotografías de los jóvenes de la época, en la puerta de la capilla del semisótano, este edificio que antes veíamos, las jovencitas y los hermanos. 1968, pues antes de la obra. Ese es el año en el que yo nací. Pues bienvenida al mundo. Raquel.
Pues ahí empezaba la obra misionera en España. En el 69 empezaron a distribuirse los misioneros, ya lo hemos estado viendo anteriormente. En el 70 llega el presidente de la misión, aquí está con sus misioneros. Hemos visto algunas fotografías antes. Aquí algunos, entonces ya empieza el presidente de la misión. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la misión? Pues distribuirlos, ir abriendo ciudades. Entonces mandó al Elder Glosser y al Elder Lumes III a Jerez de la Frontera y a San Fernando para empezar la obra misionera en estas ciudades, formando la zona de Andalucía. Y el 17 de agosto, ¿qué pasó? ¿Hay tiempo de leer esto? El presidente de la misión tiene que decidir dónde mando misioneros. Hay que ir repartiendo misioneros por España. Y entonces, ¿cómo lo decidía? Pues aquí tenemos uno de los métodos que él utilizaba para saber dónde mandar misioneros y dónde no. Adelante. El presidente Barnes y su esposa, junto con sus ayudantes, los élderes Robert M. Duffin y Thomas D. MacArthur, visitaron Barcelona. El presidente Barnes y sus ayudantes viajaron a las ciudades de Sabadell y Tarrasa para averiguar las posibilidades de empezar en ellas la obra misionera. Así que el presidente de la misión se iba con los ayudantes, iba a las ciudades, entraban por allí, miraban por las calles, fueron a Sabadell, fueron a Tarrasa y decía, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué parece? ¿Les parece que ya es un buen momento para mandar misioneros a esta ciudad? Y era una manera de hacerlo. Aquí están las dos primeras misioneras que sirvieron en España. Hasta ese momento nada más que había misioneros. Las dos primeras fueron la hermana Jorge, Franz Jorge, que venía de París, y la hermana Matthews, que venía de Salt Lake City. Las primeras mujeres misioneras que vinieron de España. Y aquí tenemos a los misioneros que abrieron Sabadell y Tarrasa. El presidente de la misión sintió que sí, que había que mandar misioneros a Sabadell y Tarrasa. Y aquí tenemos al Elder Herrero, que ya comentamos antes, el de Burbidge, el de Brady y el de Johnson. El de Johnson era un misionero mayor, pues ahí estaba él sirviendo. Cuando terminó la misión se fue a vivir a Burgos, vivía en una casita muy interesante al lado de la catedral. A mí me nombraron maestro orientador suyo, yo iba desde Madrid hasta Burgos, le visitaba y luego volvía. Estamos hablando de una época interesante en la iglesia. Tenemos más misioneros, entonces el presidente de la misión decidió mandar misioneros a Hospitalet y se formó el distrito. Y aquí tenemos al de Knight, el de Simpson, el de Beaumont y el de Dunn. Y el presidente y sus ayudantes seguían visitando. Visitaron Badalona, Santa Coloma, de la provincia de Barcelona, y se preguntaban, ¿mandamos misioneros? ¿No mandamos misioneros? ¿Qué sienten ustedes? Y entonces decidieron también viajar hasta Valencia. A ver, dice aquí el presidente Barnes, y ahora utiliza un método distinto, con su familia. Se va con toda la familia y van a Valencia, Alicante, Alcoy, Elche y Murcia. Y allí miran, preguntan, sienten. En este caso, como decíamos antes, mete a la familia para que la familia entera también participe en esta experiencia de sentir si es o no el momento de enviar misioneros a la zona del Levante. 71, un año después de haber llegado, las hermanas las mandan a Barcelona, las primeras misioneras que sirvieron en Barcelona, pues todo es interesante para la historia de la iglesia en Barcelona. La hermana Jorge, que hemos visto antes, de la francesa, y la hermana Zander, viajaron a Barcelona en esta fecha. Y vamos a leer esto. ¿Qué hacían cuando abrían una ciudad? Adelante. Desde junio de 1971 se abren a la obra misionera las ciudades de Granada, Córdoba y Jaén. Los élderes enviados a predicar a Granada fueron Patrick Dennis G. Grewell, Donald H. y David F. Hunt. Se envía a Jaén a los élderes Thomas L. Rubin y Oscar W. Y a Córdoba a los élderes Michael R. Knight, Raymond J. Van Skyber, Leishman y Hucha. Y se organizó el distrito de parte de la zona de Sevilla. Se crea la zona de Granada, que incluía Granada, Jaén y el distrito de Málaga, que antes era un distrito aislado. Muy bien, entonces poco a poco van organizando las zonas y los distritos misioneros. Y aquí es donde aquí explican qué es lo que hacían los misioneros cuando empezaban a predicar en una ciudad. Adelante. Los élderes Oscar W. McConkie III y Thomas L.
Irving llegaron a Jaén a las 9:30 de la mañana el día 3 de junio de 1971. A las 6:30 de la mañana, el 5 de junio, subieron a la montaña, no lejos del viejo castillo que hay en lo alto, desde el que se puede ver la ciudad. Allí efectuaron la ceremonia de la dedicación de la ciudad en medio del frío y la lluvia. Cantaron el himno Oración del Profeta y el elder McConkie ofreció la primera oración. Después de dar testimonio sobre la gran obra de los últimos días, el elder Irving dedicó la ciudad para la predicación del Evangelio. Muy bien. Esto es lo que hacían en toda la ciudad. Ya sabemos que España ya estaba dedicada por el elder. ¿Quién fue el que la dedicó? Mario Jim Romney. El elder Romney, muchas gracias. Pero aún así, antes de predicar el Evangelio en una ciudad, lo dedicaban. Buscaban un lugar alto de la ciudad y desde allí ofrecían una oración dedicatoria que luego grababan y mandaban a la oficina de la misión. Yo tengo una carpeta llena de oraciones dedicatorias de apertura de las ciudades de España a la predicación. Y esta es la que se hizo en Jaén y con estos misioneros. ¿Qué hicieron en Granada? El elder McConkie tenía que ver con el elder Broussard McConkie. Sí, eran todos parientes. Él decía, yo soy Oscar McConkie III, el tercero. Sí, de toda era la familia McConkie muy extendida, que se dedicaron al mundo del derecho, de los abogados y todo esto. ¿Y Granada? ¿Qué hicieron con Granada? ¿Cómo comenzó la obra misionera allí en la ciudad? El 6 de junio de 1971, a las 7 de la mañana, los élderes Grauer, Goodman, Hahn y Saha se reunieron en los terrenos de Carmen de los Mártires, desde donde se puede ver toda la ciudad para la ceremonia de la dedicación. Cantaron 2 himnos, hicieron una oración y los élderes Grauer y Goodman dieron 2 breves discursos. Después, el élder Saha ofreció una breve oración dedicatoria. Muy bien, y esa oración se registró y se mandó a la oficina de la misión. Este es el procedimiento que seguían. Aquí tenemos miembros de la época, este hermano de la barbita, el hermano conejero, muy famoso, del que hablaré un poquito si ahora podemos. Él estaba allí en una de las ramas. Él era masón. Y en la época de Franco era muy peligroso ser masón. Lo condenaron a muerte en Cádiz por ser masón. Y lo sustituyeron por ¿cómo se llama? Echarlo de la ciudad y mandarlo lejos. ¿Cómo se llama eso? Destierro. Eso, lo desterraron, gracias. Lo desterraron a Madrid y en Madrid vivía. El pobre sin poder volver a Cádiz porque estaba desterrado. Pero de repente un día decidieron llamarlo como misionero, ahora que ya había pasado aquella época, y volvió a Cádiz y estuvo predicando el Evangelio en su ciudad. Él nos explicó cómo conoció la iglesia. Él iba por la calle de Madrid, un masón desterrado por Franco, conmutada la pena de muerte, y los misioneros le pararon. Y él dijo, mire usted, yo soy masón. ¿Puede un masón ser mormón? Entonces los misioneros preguntaron al presidente de la misión y el presidente de la misión les dijo que no había ningún problema, que un masón podía ser mormón, ¿por qué no? Entonces se bautizó y en esta capilla, que es la capilla de 4 Caminos, hay un púlpito y 2 columnas a los lados, una columna a un lado y otra columna al otro, que es muy masón eso, y se sentía allí muy orgulloso de sentirse en aquella capilla medio mormona, medio masona o medio masónica, y era un placer. Este hermano, que ya era una persona muy mayor, y tenerlo allí en la puerta cuando entrábamos, pues era para nosotros una gran bendición. Y decía que no se olvide el espíritu de José en mí, que no se olvide el espíritu de José en mí. Y siempre nos decía. Y José, mira, había sido masón, y que él se sentía allí como pez en el agua. Año 72, Valencia. Aquí está la segunda pregunta que voy a poner en el equipo. Adelante con Valencia. ¿Quién quiere leerlo? Venga, Jorge, tú mismo. Recuerdo, apertura de Valencia. Recuerdo el día 20 de marzo de 1972 en el que los élderes G. Kevin Christianson, Gary L. Murdoch, Jonathan R. Hume y yo, Kevin J. Trejo, entramos en la ciudad de Valencia. Era un día muy agradable en el que soplaba una suave brisa. Mientras abríamos nuestros equipajes después de llegar en tren, el elder Hume comentó, me pregunto si este será el día más importante en la historia de esta gran ciudad mediterránea, mayor incluso que el día en el que el Cid entró en la ciudad hace ya muchos años. Según recuerdo, ninguno de nosotros dijo nada.
Solo sentimos con la cabeza diciendo sí, aunque todos sentimos un gran entusiasmo cuando descendimos del tren. A la mañana siguiente salimos temprano para buscar un lugar tranquilo desde el que pudiéramos contemplar la ciudad, para hacer la oración dedicatoria. La reunión fue buena. Cantamos 2 himnos para empezar y la oración dedicatoria la ofrecí yo en el del Trejo. El del Trejo, que este es el que yo conocí, que es un descendiente de Melitón Trejo. Y Hume, ese que vimos en la fotografía cuando fueron a visitar el presidente Barnes y su esposa a la misión de Málaga. El de Hume dijo algo que los demás dijeron, no sé de qué está hablando este, ¿no? Pero él dijo, me pregunto si este será el día más importante en la historia de esta ciudad mediterránea, mayor incluso que el día en que el Cid entró en la ciudad hace ya muchos años. Entonces esto quiere decir que el de Hume que había leído la historia de España, o por lo menos la historia de Valencia. Y yo ahí pongo la pregunta, que es la segunda de los equipos que vamos a ver ahora, la importancia de que un misionero conozca la historia del país donde va a servir. Si eso es importante, si no es importante, ¿qué os parece? Hablando del Elder Romney, cuando el Elder Romney fue misionero, él contaba, los días de preparación yo me iba a una biblioteca para estudiar la historia de la ciudad donde estaba. Y él decía, y para mí era una gran oportunidad de compartir lo que aprendía sobre la ciudad con las personas, y era una herramienta misional. Yo después he conocido que a los misioneros no les gusta perder el tiempo en la biblioteca, prefieren estar dando patadas a los balones para romperse la pierna y luego no poder predicar el Evangelio, que es lo que me pasó a mí en la misión de Málaga. Entonces, la pregunta que hago ahí, ¿qué os parece? ¿Es importante que un misionero conozca la historia del lugar donde va a servir? Es un punto para el segundo grupo. Año 73, ya es el último año del presidente Barnes, y aquí ellos publicaron una revista que se llama La Señal Ibérica, que yo tengo ejemplares aquí en mi casa, y en esta fotografía de este año, de enero del 73, podemos ver dónde la iglesia estaba distribuida. El presidente Barnes había ido viajando por España y había sentido que esta era la parte más eficaz o más productiva de la obra misionera. Madrid aislado en el centro, porque Castilla es un desierto, y vemos que Cataluña era una zona muy fructífera en la mente del presidente de la misión, toda la zona del Levante y Andalucía. Así que ahí, en el año 73, después de 2 años de estar abriendo ciudades, esto es lo que el presidente Barnes sintió que eran los lugares idóneos para empezar la obra misionera. Ahí podéis ver. Digno de meditación. Aparte de la costa oriental y sur, que eran zonas abiertas. La zona del norte era una zona mucho más cerrada y es más difícil de que la cosa, especialmente con Asturias, que ya sabemos cómo son los asturianos. Entonces, ya terminamos. Estos eran los comentarios que había sobre la Iglesia en España. Recordáis que el presidente Hinckley, o el Elder Hinckley, se sentía abrumado de que a su hijo lo mandaran a venir a predicar el Evangelio en España, él sentía que era un privilegio, etc. Bueno, pues aquel privilegio lo compartían los misioneros años después. Vamos a leer. Mis queridos misioneros, dijo el presidente Barnes. Venga, adelante, que ya es el final. Qué gran gozo y felicidad estamos compartiendo todos en esta gloriosa obra misionera. Espero que todos ustedes salieran de la conferencia sintiendo un fuerte lazo de unión entre todos en esta gran misión de España. Hemos estado contando nuestras abundantes bendiciones en este cielo, que es la misión de España. ¿De qué palabras dice el presidente de la misión? Para que los misioneros sientan el entusiasmo del lugar donde están. Y algunos misioneros daban su informe misional y decían, esta misión es ciertamente un país celestial, el de Wood, de Valencia. El de Garriga, el de Madrid, decía, soy tan feliz de estar en España haciendo la obra del Señor. Este Garriga debería tener antepasados catalanes, pero venía de Estados Unidos. Y en Alicante, el del Bosen, este pueblo está tan preparado. Y ya la semana que viene empezaremos con el presidente Stevens. Pues la tercera pregunta para el equipo, antes de que nos dividamos, es ¿por qué es importante que los misioneros sientan que es una bendición servir donde están sirviendo? Y que no sientan como algunos misioneros han sentido, que no era la misión que ellos querían, era un lugar equivocado, se han equivocado, no están inspirados, no era este el lugar donde yo esperaba servir. Pero estos misioneros decían, como decía el presidente de la misión, este es, ¿no?, un lugar celestial, estoy muy feliz, este pueblo está preparado, esto es un lugar maravilloso. Y la pregunta del tercer grupo, y vamos a verlo ahora, ¿es importante que los misioneros sientan esto por la misión en la que sirven?
Entonces, las 3 preguntas, vamos a recordarlas y ya nos separamos. Preguntas para debatir, los 3 equipos que vamos a tener. Tenéis ahí 15 minutos. Primera pregunta. Equipo número 1. El gobierno por consejos en la familia y en la iglesia. ¿Por qué es tan importante el ejemplo que nos da el matrimonio Barnes de incluir a los hijos, aunque sean pequeños, en las decisiones familiares? Esto del gobierno, en inglés dicen, there is wisdom in counsel. Es decir, cuando nos reunimos en consejo, tenemos... Una de las cosas que a mí, por ejemplo, en el gobierno de España, este gobierno desastroso que hay en España y que lo ha habido yo creo que toda la vida. Es decir, de repente el presidente de la misión, el presidente del gobierno dice A, el vicepresidente dice B, el ministro no sé cuánto dice C, la ministra no sé qué dice D, y dice uno, pero ¿no han tenido un consejo de ministros hace un rato? ¿No se han puesto de acuerdo sobre lo que hay que hacer? Viene una pandemia en España, es un desastre, estamos todos en peligro. ¿Y qué hace este gobierno? No hace nada. Debería recibir a todos los representantes de los partidos políticos, escoger a los científicos más importantes en el mundo de las pandemias, hacer una reunión de consejo entre la ciencia y la política y tomar una decisión conjunta de lo que vamos a hacer para salvar al pueblo. Y entonces sale el portavoz diciendo, y debería ser el portavoz científico, querido pueblo de España, después de una reunión en consejo del gobierno y los científicos, y hemos consultado con científicos internacionales y tenemos que hacer esto, que es lo que sabemos. Sabemos esto y vamos a hacer lo otro. Por favor, sean solidarios para evitar riesgos. Y se habrían evitado muchísimos problemas. Y no que toman decisiones por su cuenta, no sabemos quién es el que está asesorando y el resultado es que no sabemos nada y esto es una merienda de... No se debe decir, ¿no? Digamos, una merienda, iba a decir que andaluces, bueno, de asturianos o de madrileños. Una merienda de políticos, que es lo peor que se puede decir. Pero no es tan difícil el gobierno por consejo. Nos reunimos en consejo y decidimos todos juntos y todos nos hacemos responsables. Segunda pregunta. En la dedicación de Valencia, el elder Hume demostró que había estudiado la historia de España en la misión en la que sirvió. ¿Qué enseña esto a los futuros misioneros y a todos nosotros sobre la forma de servir más eficazmente? Conocer la historia del lugar donde vas. A un misionero le llaman en un mes. Tiene meses para estudiarse la historia de ese país. A mí me dieron 15 días para estudiar la historia de Andalucía. No me hacía falta, yo tengo una madre de Jaén y conozco a los andaluces como si fueran mi propia familia, pero si me hubieran mandado a mí a Australia, pues había tenido 15 días para estudiarme la historia de Australia, pero bueno, por eso no me mandaron a Australia. Y finalmente, equipo 3, los primeros misioneros vimos el privilegio de venir a España y todavía siguen diciendo lo mismo. Es importante que alguien sienta este amor y esta admiración por el país donde sirve. Pues venga, como sois pocos, tenéis ahí unos minutillos. ¿Estáis listos? Equipo número 1, 2 y 3. Equipo número 1, que nos diga cuál es su tema y el portavoz que haga un resumen. Bueno, vale, voy a ser yo el portavoz. Adrián. La primera pregunta hablaba del gobierno por consejo en la familia y en la iglesia. Y dice, ¿por qué es tan importante el ejemplo que nos da el matrimonio Barnes de incluir a los hijos, aunque sean pequeños, en las decisiones familiares? Bueno, pues a los puntos que hemos llegado de conclusión son que, en primer lugar, desde pequeñitos le están inculcando a los niños la unidad familiar. Y eso ellos lo van a transmitir de cara al futuro con sus futuros hijos. Luego también es muy importante que los niños se vean incluidos en las decisiones importantes, porque no se sienten excluidos y de esta forma las decisiones que se tomen podrán ser consensuadas y digamos que irán a buen puerto porque no habrán resentimientos o situaciones de decir, no, es que me sacaste de aquí o me llevaste a otro sitio. Y luego también porque enseñan a poner en primer lugar al Señor y les enseña a cómo, digamos, la forma de trabajar el Señor, a buscar inspiración por ellos mismos. Estos son los puntos que hemos concluido del punto 1. Muchas gracias, Adrián. Yo tengo un compañero que fue presidente de misión y no pudo terminar, porque uno de sus hijos no se estaba adaptando, no se adaptaba, empezó a crearse muchos problemas y como los hijos son más importantes que la misión, pues tuvieron que volver a casa. Una tragedia, ciertamente, porque no pudieron disfrutar de aquello. Por eso es muy importante lo que estamos hablando. Porque si no, a ese hijo le había dicho, pero tú lo aceptaste, tú te comprometiste,
Ya lo hablamos y tú lo sabías. Pero si tomamos decisiones sin contar con las personas que van a sufrir las consecuencias, es muy posible que haya dificultades y falta de adaptación. Eso es un punto muy importante. Gracias, Adrián. Equipo número 2. Pues lo que hemos comentado en el debate es que aprender la historia y la cultura del país o de la zona donde se sirve la misión, pues sirve para valorar la cultura, también, digamos, interesarse por los miembros y por sus tradiciones, etcétera, y también ir un poco más allá del llamamiento, de no centrarse solamente en lo que es la predicación, sino además interesarse verdaderamente por la gente que vive en ese lugar y por cómo han llegado a ser. Y esto que es súper recomendable para los misioneros, pues también es recomendable para los miembros, de poder aprender, interesarnos, pues no solo por la cultura propia de cada zona donde estamos, sino también de aquellos a los que ministramos, que por fortuna en la Iglesia en España, pues los miembros de nuestros barrios pues son cada uno de un país muy diferente y que a veces pues nos toca ministrar gente que es de otros países y es bueno aprender también la cultura de ellos para poder interesarnos verdaderamente por nuestros hermanos. Y no tener problema con el catalán ni nada de esto que comentabais, ¿no? ¿Se oye? Por ejemplo, Sí. mi esposa... Malas experiencias que he tenido con ese sentido. Mi esposa, cuando era una niña, nosotros nos criamos, nacimos en la misma, casi la misma fe, con una semana de diferencia, en la misma zona de las afueras de Madrid, es decir, estábamos casi en contacto sin darnos cuenta. Y de repente los padres de mi esposa dijeron, nos vamos a Venezuela. Aquella época de la inmigración y tal. Venezuela todavía funcionaba, era un país próspero que recibía muchos españoles allí, entonces se fueron a Venezuela. Y mi esposa se crió en Caracas. Después decidieron volver porque la abuela estaba ya muy enferma y no querían que se muriera estando la familia lejos, así que vinieron a España. Y entonces fue cuando mi esposa conoció la iglesia, se bautizó, nos casamos y después los padres decidieron volver otra vez a Venezuela. Así que se marcharon de nuevo allí y en Navidades pues íbamos a visitarlos. Y la primera vez que fui yo a Venezuela era la primera vez que yo iba a América. A mí me parecía increíble estar en América, estar en Venezuela. ¿Y sabes lo que hice yo? Me llevé la biografía de Simón Bolívar. Era del País Vasco, de origen, ¿no? Y yo me leí la biografía de Simón Bolívar allí respirando el aire americano, en la Plaza Bolívar, en la Casa Bolívar, en el Museo Bolívar. Y yo viví la experiencia de leer la biografía de Bolívar en Caracas con una experiencia única. Y yo creo que son oportunidades que no se pueden perder. Y si no tenemos ese amor por la cultura en el lugar donde estamos, es como yo estuve una vez en la isla de Jersey, la isla del Canal de la Mancha, y allí estuve pues encantado de recordar a Oscar Wilde, muchas cosas que yo estudié sobre Oscar Wilde, y la isla de Jersey. En fin, que si a un joven le mandan a la misión, qué oportunidad única de meterse en cuerpo y alma en la cultura y en el espíritu del lugar y vivirlo con intensidad. Y eso tenemos que aplicarlo en la misión, en el país, en la cultura, en el trabajo, en lo que sea. Toda oportunidad aprovecharla para sentir profundamente. Y cuando amas el país, la cosa funciona. Pero el primer paso sería ¿no? Conocer la historia del país. Y una vez que lo has hecho, pues ya viene el equipo número 3. A ver, creo que le toca a un asturiano, ¿no? Sí, yo. Equipo 3. Ya vimos en la llegada de los primeros misioneros y ahora en los misioneros que llegaron después que todos ellos sentían que era un privilegio servir en España. ¿Por qué es tan importante sentir esto sobre la misión que hemos venido a cumplir en este mundo? Bueno, es que en mi grupo hablamos de todo y lo que llegamos a la conclusión es de que es importante sentir amor por la obra que haces. Vamos a ver, yo lo hablé un poco de mi experiencia personal. Yo me acuerdo cuando recibí el llamamiento misional,
No fue como estos que tienen toda la familia allí y tal, luego la graban. No, yo la abrí en el buzón, yo no aguantaba saber dónde iba. Y sin embargo, cuando vi que me mandaban a la misión donde había ese video de mi hermano, dije yo, no, hombre, esto para mí, yo quiero una mía propia, que es esto donde sirvió mi hermano. Yo quería irme al este de Europa, lejos, donde más, yo quería allí, lo complicado. Y claro, ¿y por qué digo esto? Porque el amor se desarrolla en la misión. Cuando sirves, cuando haces lo que debes, la obra misional tiene un espíritu propio y tú te inmersas, te metes en ese espíritu. Yo no recuerdo haberme trasladado de ninguna ciudad sin haberme marchado rabiando y llorando. Para mí nunca era la época. Y me acuerdo una vez me mandaron a la oficina de la misión y yo escribí a casa, porque no quiero ir, porque no quiero ir, porque yo entendía que no servía suficiente tiempo, pues eso, predicando. ¿Qué? Entonces, de alguna manera, desarrollas ese amor por la gente, por la misión, por estar. Yo no recuerdo haber llorado cuando me fui de casa, pero yo no podía parar de llorar cuando volví, porque yo sentía aquello, a mí me gustaba, yo era feliz en la misión. Pero bueno, hablamos un poco de esto en el grupo y creo que de alguna manera cuando hacemos la obra de Dios, uno se mete en ese espíritu y da igual dónde sirva y cómo sirva. Dios le bendice con ese espíritu y creo que llegamos a la conclusión de que es importante servir así. Entonces ya no te importa ni posiciones, ni llamamientos, ni nada. Tú lo único que quieres es servir donde Dios te mande y eres feliz en lo que hagas. No sé si mi grupo estará de acuerdo porque hablamos de todo. Gracias, Jorge. Yo creo que esto es muy importante. En España habrán servido miles y miles de estadounidenses y son embajadores de España en América. Y estoy convencido de que si algún estadounidense hablara mal de España, diría, mucho cuidado, que yo he sido misionero en España y tú no hablas mal de España delante de mí. Y de las diferentes regiones según donde hayan estado. Por tanto, es una manera de formar una nueva sociedad. Lo que decíamos de la identidad transnacional. Recordad que dijo el presidente de la Iglesia, el presidente Nelson, que el objetivo es el recogimiento. El objetivo es formar la sociedad que recibirá a Jesucristo en el milenio. Una sociedad que vivirá con el Señor y que los misioneros están buscando personas con las que formar esa sociedad milenaria. El milenarismo, ¿no? Y por tanto, eso que estamos hablando se trata de encontrar personas que van a formar parte de una comunidad internacional o una comunidad sin fronteras, una sociedad transnacional. Y eso se consigue cuando de repente uno sale de su pueblo, se quita el pelo de la dehesa y empieza a tener un alma internacional. Y dicen lo que decía Einstein, ¿no? Yo no soy alemán, yo soy ciudadano del mundo. Y un misionero se rompe el cascarón y entra en el mundo. Y se convierten en personas que aman el mundo y se preparan para ser ciudadanos de un mundo que será el reino de Dios en la tierra. Por tanto, yo creo que es una experiencia única. ¿Algún comentario antes de despedirnos sobre estas cosas? 3 ideas importantes. Muchas gracias por todo. Es una experiencia única este asunto. Muy bien, pues en la semana que viene vamos a continuar con el presidente Stevens. Después del presidente Stevens, España se dividirá en 3 misiones y después ya en 5. Y el presidente Stevens pues, va a seguir abriendo la obra misionera a las diferentes ciudades y vamos a ver las experiencias de los misioneros que van viajando y poco a poco entrando en nuevas zonas del territorio español. ¿Preguntas antes de marcharnos? Entonces, terminamos con una oración. Pues adelante. Por ejemplo, Merian Maldonado. ¿Estás por ahí, Merian? Sí. ¿Nos ofreces tú la última oración y nos vemos la semana que viene? Vale. Nuestro bendito y amado Padre Celestial, Señor, gracias por un día más de vida que nos has dado. Gracias por cada una de las bendiciones que nos das. Te pedimos que ahora que vamos a descansar, que nos puedas ayudar para que mañana podamos tener un buen día y que podamos tener siempre presente tu palabra
para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y todas estas cosas se las dejamos en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Merian. Un abrazo para todos. Gracias, Faustino. Hasta luego. Adeu. Hasta luego.